tenemos ya esta hora con la doctora Mireya Pazmiño, asambleísta de la provincia de Bolívar por el movimiento Pachacuti. Primero, doctora, muy buenas noches. Le consultamos inicialmente si nos está escuchando bien para iniciar con la entrevista. Doctora, no le escuchamos, doctora. Su micrófono debe estar apagado, me imagino. Vamos a ver, no estamos escuchando, doctora. Ya, eso, hasta que, cámbieme por favor la pantalla hasta que la doctora se ponga lista. Siempre somos precavidos nosotros, ¿no? Ya sabíamos que algo puede estar pasando. Doctora, ahora sí la escuchamos, muy Ahí, buenas noches. sí, Ahí le estamos perfectamente. escuchando. Buenas noches, Germán. Un gusto, Listo, muchas gracias. gracias, Germán, por la invitación. Bueno, Un saludo muy especial allá a mi provincia, Bolívar, y a todo el Ecuador quienes lo están escuchando. bueno, primero muchas gracias por aceptar la entrevista, doctora. Sabemos que está muy requerida en estos últimos días. Hoy en la mañana le vimos en la entrevista con Jimmy Jairala, JJ, un café con JJ, y lo hemos visto en algunos medios. De hecho, hemos estado compartiendo algunos hasta en TikTok, le han nombrado en estos días, doctora, así que está Sí. en sus momentos de fama. Bueno, muchas gracias nuevamente por aceptar la entrevista. Doctora, la pregunta de cajón que este momento queremos hacerle, Mireya Pazmiño, ¿sigue perteneciendo al movimiento Pachacuti? Bueno, hasta el día de hoy no he sido notificada por ninguno de los medios como manda la ley. Me enteré que estoy expulsada por los medios de comunicación y también por las redes sociales, pero hasta el día de hoy no he sido notificada con ningún oficio ni nada de que estoy expulsada del movimiento Pachacuti. Bueno, doctora, Entonces supongo que sigo en el movimiento. supongo que sigo siendo Pachacuti. Doctora, Supongo que sigo siendo Pachacuti. Vamos a hacer un poco de historia para quienes no están al tanto del tema. El problema surgió en la elección de presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, donde se sabía que, bueno, se sabía pero extraoficialmente y por los medios de que el que iba a ser designado presidente de esa comisión debía haber sido Diego Ordóñez, de Creo. Comencemos por esta pregunta. ¿A usted le notificaron, le informaron que en el acuerdo de Izquierda Democrática Pachacuti con Creo había esta decisión de que el señor Ordóñez preside esta comisión? No, en ningún momento se nos comunicó. Lo único que una hora antes, para aprobar la conformación de las comisiones, simplemente como le digo, nos socializaron cómo iban a estar integradas las comisiones, pero de ningún momento me dijeron que esta comisión tiene que ser el presidente, el señor Diego Ordóñez, y como usted lo habrá escuchado ya, yo no iba a dar el voto por el señor. Yo me abstuve del voto, hubo dos mociones al mismo tiempo, tanto del señor Ordóñez como también de mi persona. Me abstuve del voto para el señor y voté por mi persona. Doctora, vamos primero, como decía, a hacer un poco de recuerdo para que la gente entre en contexto, ¿no? Una vez de que esto sucede, el señor Ordóñez, quien estaba creo que a cargo de la mesa para presidirla, suspendió ya que no consiguió los votos y luego se reinstaló en ese espacio Marlon Santi y Rafael Lucero, creo que son de Pachacuti, deciden expulsarla del partido y incluso nosotros leímos en redes sociales que Pachacuti puso en su plataforma de Facebook ya la decisión de expulsarla. Pero resulta que luego el comité de la comisión de ética de Pachacuti emite un comunicado. En ese comité parece que estaban Remigio Tualombo, Leonardo Meneses parece que y Salomé Vázquez, que por unanimidad resuelven no expulsarla, no tomar la expulsión, sino más bien llamarlos a Marlon Santi y a Lucero a que expliquen y pongan pruebas de cargo y descargo. Esto es verdad lo que está pasando, ¿no? Porque hay un comunicado, creo que se dio. Claro que sí, también recibí en mi chat personal, me notificaron con este llamado que levanta el comité de ética para los dos señores, tanto para Marlon Santi como para Rafael Lucero, que es el jefe de la bancada, ya que ellos se saltaron un procedimiento, ¿no? Aparte de violentar mis derechos a la defensa, aparte de este daño moral que me ocasionaron, porque no, como le mencioné, no fui notificada con expulsión, comencé a recibir llamadas,
Chas, veía que Mireya Pazmiño ha sido expulsada del movimiento Pachacuti en las noticias, pero yo no tuve ningún conocimiento de aquello. Entonces, ayer me notificaron, el comité de ética me dijo que en ningún momento ellos han seguido algún procedimiento, han llegado a conocer sobre por qué yo debería ser expulsada. Entonces, les llaman a estos señores para que presenten sus pruebas de descargo y vean de acuerdo a qué tomaron la expulsión de mi persona, que como le comento, hasta ahora no he sido yo notificada como dice la ley. Bueno, usted es asambleísta de la provincia de Bolívar, una provincia relegada, olvidada, no sale en las noticias, nosotros no somos nadie en el país, pues debe ser por pequeños, debe ser por intendentes, pero esta semana hemos estado en la palestra, unos a favor, unos en contra, muchos a favor. Yo he estado revisando redes sociales porque obviamente usted es nuestra asambleísta, es nuestra representante y como bolivarenses nos preocupamos qué está pasando. De hecho, algunas cosas compartí con usted, que la gran mayoría está respaldando. Doctora, ¿qué pasó en este tema? Marlon Santi y Remigio Toalombo, y el señor Rafael Lucero, conversaron con usted no hizo caso, hubo alguna disposición del partido de hacer este es el acuerdo y el de aquí es el presidente. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, cuando ya se conformaron las comisiones, luego fuimos ya a las salas, a las mesas para la primera reunión que debíamos tomar o tener, ¿no? Todos los 9 asambleístas quienes estamos integrando esa mesa, comenzaron las elecciones. El señor Diego Ordóñez, como primero de los que encabezan esta comisión, hacía de coordinador y el primer día, el jueves, a las 6 de la tarde convocó. Entonces el señor se sentó, dijo que se compruebe si hay quórum y inmediatamente suspendió la reunión. No llamó a que se llame para presidente ni vicepresidente. Entonces nadie sabía qué es lo que había pasado, pero al siguiente día, hasta ahí tampoco he tenido ningún acercamiento, no me habían llamado los señores que Mireya, usted tiene que dar el voto por este señor porque hay acuerdo, porque hemos dado la palabra o alguna cosa. Entonces en ningún momento me han hecho conocer eso, ni con llamadas, ni con chat, ni por escrito, ni nada. Entonces al día siguiente el señor convoca nuevamente a las 10 de la mañana la reunión y a las 10 de la mañana constata el quórum 9 de 9, pide que se mocionen nombres. Hacen una moción para él, para el nombre de él, del señor Diego Ordóñez, y otra moción para Mireya Pazmiño. Entonces el señor toma votación, él pierde 4 votos a favor, 5 en contra, y clausura la sesión. Y ahí vino. Entonces, en ese momento, el señor estaba violentando el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Legislativa, ¿no? Entonces, ahí dice prohibido suspender una sesión inaugural para nombrar las autoridades de esta comisión, como es presidente y vicepresidente. En ese momento, yo como segunda procedí a continuar con la sesión y obtuve los votos. Me nombraron como presidenta de la comisión. Después de eso salió un comunicado de la Asamblea Nacional, luego otra vez comenzaron los conflictos de que si soy, no soy presidenta y todo lo demás. Durante ese tiempo no he tenido ningún acercamiento tampoco de las autoridades del movimiento Pachacuti. Recibí el apoyo de la mayoría. Como se dice, siempre habrá personas que están en contra y todo lo demás, ¿no? Obviamente. Luego de eso se reinstaló nuevamente la sesión el día martes a las 11 de la mañana. Para eso ya supuestamente usted estaba expulsada ya, pues, ¿no? Ya el señor Santi. No todavía. No todavía, no. A las 11 de la mañana nuevamente el señor reinstaura la sesión. Bueno, nosotros seguimos todo ese procedimiento y a lo que se comienza a tomar nuevamente, que haya mociones, nuevamente sale mi nombre y ganó de nuevo la presidencia de esa comisión. Entonces esto fue algo democrático, esto tampoco es que ha habido convenios, que han habido pactos, como las noticias lo sacan, ¿no? Que yo he ganado la presidencia porque ha habido pactos con UNES, porque ha habido pactos con el Partido Social Cristiano. Esto fue algo democrático. Los señores se abstuvieron en un voto para no darle al señor Diego Ordóñez. Ellos tendrán sus motivos. El señor hemos visto que tiene ciertos antecedentes
quien trajo el feriado bancario a nuestro país. De antemano le comento esto, estimado Germán. Tomé posesión, me tomaron juramento, luego se vino la segunda, hubo una moción que es para el señor Johnny Terán como vicepresidente. Le di mi voto también en solidaridad al voto que él me lo dio. Así es. Para tener yo la presidencia. Entonces, desde ese momento ya quedé legalmente ratificada ya en la presidencia de la Comisión de Régimen Económico. Creo que después de 4 horas de lo sucedido, 5 horas de lo sucedido, ha salido este comunicado, como se lo menciona en la página, en el Face, en la página de Sí, Pachacuti, en Facebook pero fue, sí. hasta el día de hoy no he sido convocada, o sea, no, ni por chat personal, ni a mi correo, ni en físico, no me han notificado. Y además, o sea, imagínense el impacto que yo sufrí, una violencia política así es, fuerte. ¿no? Y el total autoritarismo, ¿no? O sea, pasó. el señor Santi, que dictador, dueño del movimiento, que le da la gana de expulsar a alguien y sin tomar los procedimientos adecuados, sin reunir a la comisión de excusas, todas estas entidades que hay dentro de Pachacuti, decide mandarle porque él es el dueño del partido. No, esto nosotros sí lo sabíamos. Decide expulsarme porque no le doy el voto a una asambleísta de Creo. Por eso decide expulsarme, habiendo 2 mociones y siendo una de esas mociones una asambleísta del movimiento Pachacuti, quien me mantengo firme en los principios que dice el movimiento Pachacuti. Entonces esa creo que fue la causal para pedirme expulsión. Bueno, hubo ya también un antecedente, Germán, le comento, cuando se nombró para la presidencia de la asamblea, ¿sí? Tuvimos nosotros una moción de nuestro compañero Salvador Quispe, y un compañero asambleísta del movimiento Pachacuti no dio el voto, se abstuvo. Y era para un propio compañero del movimiento Pachacuti. Y ahí no pasó nada. No pasó absolutamente nada. También dentro de las conformaciones de las comisiones, otro compañero en la comisión de fiscalización también se abstuvo y no le dio el voto al señor Fernando Villavicencio. Se abstuvo del voto un compañero del movimiento Pachacuti, un asambleísta del movimiento Pachacuti, tampoco pasó nada. De igual manera, en la comisión de biodiversidad estaba como para vicepresidenta la compañera Gisela Molina, porque ella estaba segunda, si dice que se deben seguir esos procedimientos, pero no le dieron a ella la vicepresidencia, le dieron a otra señora. Además, otra asambleísta. Entonces, doctora, imagínense todas estas cosas que pasó. Y el señor, el coordinador del movimiento Pachacuti, no toma las medidas, pero como Mireya Pazmiña, asambleísta del movimiento Pachacuti, tuvo los votos, tuvo la presidencia para el movimiento Pachacuti, tal vez porque soy de la provincia de Bolívar, como usted menciona, tal vez porque somos de una provincia muy pequeña, nosotros no podemos tener este cargo de presidir una comisión. Por primera vez en la historia, una mujer asambleísta del movimiento Pachacuti y en la presidencia de esta comisión de régimen económico, una de las más importantes de toda la asamblea, y que soy orgullosamente de la provincia de Bolívar, me merezco la expulsión. Entonces yo creo que los señores, esto para mí que es como que se viene algo turbio, ¿no? No sé si habría intereses, como ellos lo mencionan, que fueron intereses personales míos. No lo ve al movimiento, no ve los principios que tenemos. Pero según todos estos antecedentes que yo le menciono, estimado Germán, parece que esos intereses personales son de ellos. Además, no lo ven por movimiento, no lo ven por país. Además que quien se sale de un partido supuestamente es para irse a favor del gobierno, en contra, pues su voto fue en contra del gobierno, pues no. Entonces, eso de que se vendió o hubo un camisetazo porque quiso algo, ya no cabe aquí. Bueno, y ahora, doctora, ¿qué dice nuestro asambleísta Pepe Chimbo? Que él tendrá que tratar su tema en el comité de ética de la asamblea. Han conversado con Pepe Chimbo. Entiendo que a usted les llamaron o conversaron en estos días acá en la provincia de Bolívar la gente del movimiento. Bueno, no hay ninguna solicitud dentro del comité de ética de la Asamblea Nacional para que se pida mi destitución. Entonces, no bajo ningún, ¿cómo le digo?, motivo he estado violentando, ¿sí?, el código orgánico de la función legislativa. Dígame en qué momento violenté.
alguno de las funciones del asambleísta, algunas de las obligaciones que tenemos nosotros los asambleístas no está en ningún punto. Por ende, yo hasta el día de hoy no he recibido tampoco ninguna notificación que esto han mandado al comité de ética donde que está presidiendo el compañero José Chimbo. Entonces, ha habido también una mala información. He sabido y tengo entendido que en alguna radio de allá de la provincia de Bolívar están difundiendo esto, que ahora yo voy a ser destituida como asambleísta. Entonces, hasta el día de hoy no hay eso. Tampoco estoy destituida del movimiento Pachacutic, estoy más firme que nunca, ¿sí? Y muchas gracias mejor a toda la provincia. He recibido todos los mensajes de apoyo, unos mensajes de consideración, de fortaleza. Lo que sí me apena mucho que no recibí ningún mensaje, ningún apoyo de parte de mi compañero José Chimbo, ni tampoco he recibido ningún apoyo de parte de la coordinación del movimiento Pachacuti. Mejor ellos fueron un poco fuertes, un poco agresivos, de que también querían ceder esta presidencia o que se ceda la presidencia de la Comisión de Régimen Económico. Pero como le dije, fueron tal vez dos o tres personas con no sé qué intereses habrá, pero de toda la provincia he recibido mucho apoyo. Realmente estoy muy emocionada y con más ánimos de trabajar por mi provincia. Vea, todos los recursos, si fuera por mí, todos los recursos fueran a la provincia, la provincia de Bolívar, que yo sé que el presupuesto general del Estado estará equitativamente distribuido, no como antes que a la provincia de Bolívar le votaron, tal vez porque no les damos la suficiente cantidad de votos, ¿no?, que necesitan las autoridades electas o los que están interesados para una reelección. Pero ahora sí, esta mujer asambleísta bolivarense va a llevar ese presupuesto que sea distribuido equitativamente y más aún prestar atención a las provincias donde que somos menos vistas y donde que están teniendo mayor índice de pobreza, mayor índice de desnutrición. No hay desarrollo en nuestra provincia y necesitamos que se inyecte capital. Bueno, yo como siempre digo, tal vez posiblemente los asambleístas, Pepe Chimbo es mi gran amigo y le entrevistamos hace algunos días y siempre nosotros manejamos una teoría, doctora, que está en el corazón y en la mente y en la conciencia de un asambleísta: velar primero por los intereses de un movimiento o por quienes le dieron voto, o por quienes les dieron el voto, que son la provincia de Bolívar. Nos debemos a quienes nos dieron el voto. He recibido también, y muchas gracias, al señor asambleísta Jorge Avedravo, que también me envió sus mensajes de solidaridad, de apoyo, de fortaleza para seguir presidiendo esta comisión. Muy bien. Y además, no sé si usted está muy ocupado estos días, yo he estado revisa. Mucha gente de Pachacuti, especialmente de la CONAIE, han respaldado su postura, y gente que se ha manifestado en redes sociales, públicamente. ¿Cómo está la relación con el conglomerado, con las bases mismas de Pachacuti, mejor dicho, de la CONAIE, que obviamente es la base social de Pachacuti, ¿no? Claro, o sea, la CONAIE es la comunidad más grande, ¿no es cierto? El gobierno central de todo lo que es la interculturalidad y también la plurinacionalidad, ¿no? Están ahí conmemorados algunos pueblos indígenas y el Pachacuti es un brazo, es el brazo político de la CONAIE. He recibido el respaldo del presidente de la CONAIE, el señor Marcelo Castillo, ¿sí? Creo que es Manuel Castillo, perdón. He recibido el respaldo de los presidentes de las comunidades de segunda base de allá de la provincia de Bolívar, el respaldo de los presidentes del resto de las organizaciones, sí, políticas a nivel nacional, y el respaldo de la mayoría de los asambleístas del movimiento Pachacuti. Gracias a Salvador Quispe, gracias Mario Ruiz, gracias compañera Gisela Molina, Yesenia Castillo, al compañero Darwin Pereira, bueno, en fin, bastantes compañeros. Y como le dije, me apena no he recibido el respaldo del compañero José Chimbo, siendo mi coterráneo de la provincia y siendo
mi compañero de fórmula también dentro del movimiento Y que Pachacutic. estuvieron codo a codo en la campaña, ¿no? Se veía un equipo muy consolidado. Bueno, esperemos. Yo creo que Pepe, Estuvimos trabajando duro. así es, yo creo que Pepe tiene que reconsiderar y poner por delante los intereses de la provincia. Y yo no, escuché la entrevista que le hacía a Jimmy Jairala en la mañana, porque yo mucho veo ese programa. Y él decía, o sea, Pachacuti debería estar contentísimo porque donde las papas se cocinan, donde todo se hace, es en esa comisión, es una de las más importantes, si no la más importante, y tener un asambleísta presidiendo esa comisión de Pachacuti y adicionalmente bolivarense, yo creo que en lugar de expulsarla o intentar expulsarla, debería ser el punto fundamental, primero para que se visibilice la provincia, ante el país, la capacidad de una mujer bolivarense. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y lo que usted decía hace un momento, tratar de evitar que las asignaciones de los recursos que el Estado, como siempre lo hace, ¿no? Inequitativamente, a donde hay más palancas, donde hay más votos, se van los dineros y Bolívar ha sido relegado por muchos años. En cuanto, doctora, a la provincia de Bolívar, ¿ha conversado ya con la gente? ¿Han mantenido reuniones? Entiendo que sí. ¿Qué ha pasado en estas reuniones, doctora? Bueno, hubo una reunión el día domingo antes de mi ratificación como presidenta. Me han pedido que decline las bases, como dicen de allá, ciertos líderes. Y yo les he dicho que me den por escrito, que me pidan por escrito, que pidan por escrito también a la Nacional. Les dije que por favor pidan a la Nacional un informe de qué es lo que está pasando, qué acuerdos o qué intereses tienen para que yo pueda declinar la presidencia de esta comisión. Ellos lo tomaron así, se hablaron y dijeron que van a pedir el informe a la Coordinación Nacional. Tengo entendido que el día lunes se reunieron con la Coordinación Nacional pidiendo si hay por escrito para que acuerdos, si hay acuerdos de palabra o por escritos, que lo digan, para yo poder declinar esa presidencia de esa comisión. Pero no me han hecho llegar absolutamente nada. Como le digo, no me han notificado con nada y el día martes fui ratificada como presidenta de la comisión. La expulsión hasta ahora tampoco he sido notificada, por lo tanto, supongo, sigo siendo del movimiento Pachacutic, sigo siendo la asambleísta de la provincia de Bolívar y como qué lindo. Estoy feliz como todos los bolivarenses. Me siguen dando ese apoyo, esa confianza que tienen. Yo no les voy a defraudar, voy a trabajar incondicionalmente, transparentemente por mi provincia y por todo el país. Bueno, y además que Pachacutic tiene que recordar que si bien es cierto, usted es candidata de Pachacutic, pero mayoritariamente el 35, creo, por ciento de la población bolivarense, y de entre ellos una gran cantidad de mestizos, de gente que no está en los sectores indígenas, respaldaron sus candidaturas, así que la pregunta no es solo Pachacutic, ¿no? Porque ellos son la etiqueta de quien debería apoyar o en su caso pedirle la dimisión de esta comisión es el pueblo bolivarense, que en definitiva que es el que le puso ahí, porque si no hubiesen habido los votos que hubo para Pachacutic, por más que Pachacutic haga lo que haga, no había dos asambleístas, ¿no? Entonces, esto es un tema mucho más complejo que el que Pachacutic cuestione o no, porque Pachacutic hay gente muy respetada, muy respetuosa, muy importante, muy inteligente, pero también hay algunos que son muy fundamentalistas, ¿no? O haces caso o te vas o te boyereamos, porque así en muchas casas sí ha pasado. Y esas costumbres que hablan del encuentro, de que la provincia es una sola, de que mestizos e indígenas tenemos que hacer esfuerzo por el progreso, no se está evidenciando en este caso. Yo veo que nada más son intereses de respetar un pacto de Pachacuti con la derecha ecuatoriana y con el gobierno, doctora. ¿Qué opinión le merece mi criterio? No, usted lo ha razonado, es su criterio, como lo dice, y el criterio de muchos bolivarenses. En sus respaldos, ellos decían, mantenga esa presidencia, poner en alto, haga escuchar la provincia de Bolívar. Usted no es una levantamanos como todo el mundo ha ido, o usted no es ningún títere del movimiento Pachacutic, también lo han mencionado, y haga valer su palabra. Tome usted sus decisiones y vea qué es lo mejor, porque nosotros, los bolivarenses, le dimos ese voto. Entonces haga valer nuestro voto, manténgase firme, peleele la presidencia de esa comisión, porque no solo es para el movimiento Pachacutic, es para toda la provincia de Bolívar y para todo el país, todo el pueblo ecuatoriano también, un pueblo muy golpeado, un pueblo donde que en esta pandemia vimos que hubieron muchas desigualdades, su distribución o las medidas, las políticas públicas
del Ejecutivo no fueron las adecuadas en esta pandemia y vinieron más pobreza, más desempleo. En vez de protegernos, creo que somos el único país a nivel mundial donde que no se ha protegido a la clase más necesitada. Hemos estado todos tratando de sobrevivir a toda esta pandemia, cuando el gobierno tenía que habernos protegido con buenas políticas públicas para vivir, estar estables, todos, entre todos, poder salir de esta situación económica y de esta pandemia que hemos atravesado. Mire, doctora, ¿qué está pasando en redes sociales? Por aquí comienzan a llegar le voy a leer unos de los que tengo aquí. Dice Cris Aguilar, excelente, mi doctora Pazmiño, muy clara su entrevista, felicitaciones. Mesías Tapia, la coordinación parroquial de San Pablo de Atenas respalda su gestión, doctora Mireya, que sus acciones sean siempre en beneficio de la provincia de Bolívar. Clever Camacho Fuerza, mi estimada doctora, asambleísta Mireya Pazmiño, un abrazo grande, coordinación San Miguel de Bolívar. Y así siguen llegando los respaldos que de hecho son muy importantes. Muchas gracias. Doctora. Gracias a todos, un saludo, Clever, Mesías, gracias por ese apoyo. Siempre han estado ellos presentes y al pie del cañón. Bueno, y Pachacuti también está en San Miguel, pues no, aquí hay gente de Pachacuti que trabajó por usted y los votos. Es que todos somos Pachacuti, todos estamos bajo el arco iris. Creo que Pachacuti no es un movimiento, Pachacuti es ese arco iris intercultural, plurinacional. Alguien que nosotros siempre hemos estado en esa lucha, lo que queremos salir de esa opresión, queremos salir de esa desigualdad que hay. Por eso yo siempre me he sentido muy identificada con este movimiento. Me apenó mucho lo que leí yo en los medios, lo que escuché, que estoy expulsada. Me entristeció sobremanera, pero dije, bueno, voy a seguir siendo Pachacuti, aunque no estés en el movimiento Pachacuti, firme en mis principios, firme a toda esa confianza de todo el pueblo que me dio su voto. Claro, y es lo deseable, ¿no? Que un asambleísta no esté presionado por votar por acuerdos entre partidos, que no es, eso es lo que yo siempre digo, es mi teoría, la dictadura de los partidos dentro de la asamblea, ¿no? Y que las cosas buenas que haga el gobierno hay que respaldarlas, las cosas malas hay que negarlas, y yo creo que es una posición mucho más sólida y ética en la que debe tomar un asambleísta, no estar presionado, ¿no? Porque el código de ética lo único que hace es, verás, cuidado, te votes del partido porque vas a ser sancionado, pero en definitiva los partidos son un requisito, pero el fundamento de la democracia al tener representantes en la asamblea es el pueblo, y el pueblo es el que tiene que decidir. Doctor, una pregunta que me están haciendo a mi WhatsApp. Dice, pregúntale a la doctora, en el caso de que sea expulsada de Pachacuti, ¿cuál va a ser su posición política en adelante? ¿Va a formar parte de algún grupo, de algún frente o de alguna bancada dentro de la asamblea? Bueno, primero aclararle, no soy afiliada yo al movimiento Pachacuti. El movimiento Pachacuti me invitó y ellos fueron mis auspiciadores para lo que es la candidatura a la Asamblea Nacional. Y yo me mantendré independiente con esos principios que yo le mencioné, que me gusta como es el movimiento Pachacuti, pero con mis principios. Yo me debo a un pueblo, no voy a estar tampoco cambiándome de camiseta, yéndome a una bancada, viéndome a otra bancada, no. Yo respondo al pueblo ecuatoriano y me mantendré firme, sí, independiente y, como le digo, trabajando desde una comisión muy dura, viendo cómo tiene que ser distribuido el presupuesto del Estado. Van a venir muchas leyes fuertes donde que nosotros tendremos que analizarlas, tendremos que revisar. También hay mucha agenda legislativa de todos los asambleístas que conforman esta comisión. Entonces vamos a tener que trabajar, pero me mantendré independiente y me mantendré firme en mis principios y, como le dije, trabajando para el pueblo, que es quien me dio el voto y quienes están poniendo una esperanza en esta comisión. Bueno, doctora, en un portal de noticias en base a la plataforma Facebook han puesto esto. Hay que recordar que desde el movimiento Pachacuti se denunció el acercamiento del asambleísta de Bolívar a UNES y Partido Social Cristiano a fin de conseguir la presidencia de la comisión y respetando el acuerdo de gobernabilidad logrado con el gobierno nacional. Esto es fuente de la Asamblea Nacional.
¿Usted pactó, habló, conversó para conseguir los votos de UNES y del Partido Social Cristiano? Bueno, hay un comunicado del movimiento Pachacuti que claramente lo dice, no sé si usted lo revisó, Germán, que dice: el movimiento Pachacuti no tiene acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso. Nosotros no tenemos la cogobernabilidad, y lo dice claramente, y en un publicado que lo pasó a todas las redes sociales. De igual manera, salieron a dar ese comunicado en los medios la subcoordinadora Cecilia Velasco, el jefe de bancada también, que no hay cogobernabilidad, que no hay pacto con el gobierno de Guillermo Lasso. Luego de eso, como le dije, se dio esto algo democrático, ¿sí? La elección de presidente y vicepresidente, los señores también se abstuvieron, no querían votar por el señor Diego Ordóñez. Yo le dije, tal vez ellos tengan sus motivos. Mi motivo, los precedentes que tiene el señor, ¿sí? Y si estaba mi moción para la presidencia, votar por mi persona. Pero yo no he llegado a ningunos acuerdos ni con la bancada de UNES, ni con la bancada del Partido Social Cristiano. O sea, no hay ningún acuerdo. Simplemente en ese momento se dio un proceso democrático, y lo he dicho yo ante la prensa. También, si usted desea, hay comunicados en cuanto a los jefes de las bancadas, de igual manera manifiestan lo que le estoy diciendo. No hay ningún acuerdo con Mireya Pazmiño para llegar a esta presidencia. Simplemente se dio un proceso democrático. Y además, ¿para qué? La presidencia pues, ¿no? Es Pachacuti de Bolívar. Y además, ¿para qué no, estas dos bancadas no tienen que ofrecer? Porque está fuera del gobierno, decir que le van a dar una gobernación, una cosa. No hay ni que dar. Imagínese. Para decir. Imagínese. Sí, qué incoherente todo. Así es, sí, no hay coherencia en las cosas, ¿no? O sea, hay que ser coherentes. Y Leonidas Issa, en una entrevista el día de ayer fue, sí, fue claro en no estar de acuerdo con lo que están haciendo en la Asamblea, ¿no? Nosotros tenemos que respetar nuestros principios y una agenda no coyuntural para elegir presidente, vicepresidente, sino de políticas que Pachacuti siempre ha sostenido. Por ejemplo, decía Leonidas Issa, protección a la Pachamama, no más impuestos, bajar el precio del combustible, que obviamente son cosas que el gobierno no está dispuesto a ceder, y va a haber conflictos y confrontaciones bastante fuertes en ese tema, ¿no? Y yo creo que Mireya Pazmiño seguirá con esa línea, que es la línea de Pachacuti y es la línea de la izquierda ecuatoriana, ¿no? Es la línea del pueblo, es la línea de los más necesitados, Germán. Queremos que todo haya una distribución igualitaria de las riquezas del país, que no haya estas medidas que se vayan por encima de la Constitución. Toda ley debe estar siempre basada en lo que dice la Constitución, en lo que dicen los tratados internacionales. Recientemente se aprobó algunas leyes que no estuvieron viendo lo que dice la Constitución. Tenemos esta ley humanitaria. Lo único rescatable, los nombramientos para el personal de salud, que nosotros vamos a pedir la derogatoria de esta ley. Haremos un reglamento para que se le dé el nombramiento a todos quienes tengan que dar y quienes estuvieron en primera línea, ¿sí? En cuanto a la salud y en esta pandemia. Vamos a analizar la inconstitucionalidad, cómo fue aprobada la ley de protección a la dolarización. Se escucha bonito, protección a la dolarización, y todo el mundo nos quieren engañar al pueblo, diciendo que esto es como para que el Ecuador se mantenga en el dólar, pero no es así. Hay muchos artículos donde que al interpretarlos y si un ejecutivo lo quiere utilizar, estamos permitiendo las privatizaciones. La Constitución claramente dice, prohibido las privatizaciones, ¿sí?, con los bienes del Estado. Entonces, vamos nosotros a pedir también la derogatoria de esta ley. Veamos cómo vamos avanzando en la Comisión de Régimen Económico. Dentro de esta comisión voy a formar subcomisiones para cuando vengan leyes económicas. Habrá una comisión que se encargue de eso. De lo tributario habrá otra subcomisión. Cuando vengan las leyes de regulación habrá otra comisión, y para las leyes de control también habrá otra subcomisión. Entonces nosotros en ese sentido vamos a poner una comisión muy dinámica. Abriremos las puertas, estaremos escuchando a la ciudadanía, a los gremios, a las organizaciones, a las asociaciones, a los transportistas, a los taxistas, a los futbolistas, a los barcelonistas, a los liguistas. Estaremos nosotros escuchando a todo, dando esta participación ciudadana, porque usted muchas de las veces solamente se entera que ha sido aprobada una ley,
pero no ha habido una mesa de diálogo, una mesa de discusión también con los sectores que van a ser afectados en cuanto a la aprobación de una ley. Doctora, un tema que afecta fundamentalmente a los bolivarenses, obviamente a todo el país, que es el tema de lo que están pensando, mejor dicho, lo que la asamblea anterior dejó aprobando la ley en beneficio de los maestros y que sancionó, y que hoy resulta que hay muchas voces que dicen que no hay plata, que no hay cómo hacer, que es inconstitucional, y con toda seguridad esa ley pasará por su comisión y habrá que tomar una decisión a favor de los maestros, ¿no? Porque lo que ha pasado con los maestros, todos esos beneficios que deberían haberse conculcado hace muchos años no se lo hicieron, y definitivamente no sé si por intereses políticos de la asamblea y del presidente la aprobaron, pero hoy tiene muchos reparos, y fundamentalmente uno de esos reparos es la falta de financiamiento. No hay plata para estas subas de sueldos, no hay plata para todos estos temas que en definitiva son muy importantes y necesarios para los maestros, ¿no? Claro que sí, en la distribución del presupuesto del Estado se estará rescatando el presupuesto que es para la educación. Mire, nosotros vimos en esta pandemia que se les quitó 98 millones de dólares a las universidades. Estaremos nosotros rescatando ese dinero que se les quitó a las universidades, dando el presupuesto que les corresponde. Tengo entendido que esta ley intercultural que se aprobó vendrá el presupuesto también para esta ley. Entonces, dentro del régimen económico será otorgado. Todo lo que corresponde por derecho es una ley aprobada, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que corresponde por derecho tendrán que verse ese presupuesto para todos esos sectores. Muy bien, doctora, hemos conversado ampliamente, le agradezco nuevamente por aceptarnos la entrevista a este medio de comunicación. Sabe usted, como siempre, que Radio Espacio es un medio pluralista. Nuestro interés es mantener en contacto a las autoridades y a la población, eso es lo que nos motiva, y en ese marco esperemos que usted, con esa buena voluntad que hoy se ha manifestado, hemos entrevistado a usted 2 veces desde que ha sido electa asambleísta, y permitamos que esta interacción, esta comunicación fluida que debe existir, porque yo creo que el que debe enterarse de las decisiones que se toman en la asamblea y ahora en la comisión, usted como presidenta, deben ser socializadas por la población y en definitiva buscar los mecanismos para que esa población se pronuncie frente a las pretensiones de aprobar o no alguna ley. Doctora, nuevamente gracias por participar en nuestro medio de comunicación y quiero dejarle en sus palabras finales. Muchas gracias, Germán, a usted por esta invitación, por este espacio que usted me está permitiendo para dirigirme a la provincia de Bolívar. Como le dije, por ahí se está distorsionando la información, donde que piensan que el comité de ética es el comité de la asamblea, quien van a pedirme mi destitución, y no es así. Ahora están otras personas en el comité de ética del movimiento Pachacuti. Me mantengo firme, como le dije, no he violentado ninguno de mis principios, no he violentado tampoco la ley orgánica de la función legislativa, y por tanto van a tener una asambleísta que siempre se regirá transparentemente. Le seguiré pidiendo a usted mejor estos espacios para poder comunicarme. La provincia de Bolívar siempre va a estar enterada de todo lo que se está desarrollando en la mesa legislativa, porque esa mesa, esa comisión es de la provincia de Bolívar y de todo el país también. Muchas gracias nuevamente, estimado Germán, por su profesionalismo. Siempre usted está investigando, haciendo una investigación de fondo, cómo son las cosas, estando directamente con los actores, y infinitas gracias a toda mi provincia Bolívar por todos esos apoyos que he recibido, tanto en el chat, en el Twitter, en el Face y personalmente. Un abrazo grande, mi voz y mi corazón siempre en la provincia Bolívar. Gracias, Germán, y una buena noche para todos. Muchas gracias, asambleísta de la provincia de Bolívar por Pachacuti y presidenta de la Comisión de lo Económico. Yo creo que es la primera vez que tenemos una dignidad en tan importante comisión. Bueno, lamentablemente los votos de Bolívar no pesan mucho porque son 3 y también el peso político ha faltado, pero yo creo que en lugar de cuestionarnos los bolivarenses la presencia de la doctora Mireya Pazmiño en esa comisión, debemos regocijarnos, porque ahí, en esa comisión, se deberán procurar la equidad y la asignación de recursos de manera equitativa, y que no
pase lo que ha pasado siempre en la provincia de Bolívar. Eso nosotros que hemos hecho comunicación por largo de 27 años, hemos sabido de que la provincia de Bolívar siempre ha sido considerada como la última rueda del coche en este país y todos los asambleístas, claro, ahí van los alzamanos, o me pongo en posición del gobierno o en contra, las voluntades propias. Yo al menos estoy muy de acuerdo con la posición de la doctora Pazmiño. Los que deben decidir y los que deben opinar de la posición de sus asambleístas es el pueblo, no los partidos ni los movimientos. Debería generarse algún tipo de mecanismo para que ya las dictaduras de los partidos dejen de imponer su criterio ante los caros intereses de nuestra provincia. Muchas gracias a la doctora Mireya Pazmiño. Seguiremos en el contexto de esta información entrevistando a nuestros actores, a nuestros asambleístas. Es nuestro compromiso. Como siempre lo he dicho, lo reitero, nosotros no hacemos pronunciamientos antojadizos, procuramos siempre conseguir información, contrastarla y difundirla una vez que hemos escuchado o visto los dos lados de la verdad. Así nos manejamos. A mucha gente no le gusta. Bueno, y a mí me ha dado mucho gusto que en estas últimas cosas que está pasando en el país, mucha gente que nos criticaba, que nos daban duro y no les hemos bloqueado en la página de la radio, ustedes siguen viendo, ya nos van dando la razón. Y así, conforme pase el tiempo, nos irán dando la razón. Hay temas que son muy importantes y que están siendo temas secundarios en el debate nacional, ¿no? Primero, no olvidarnos lo que pasó con el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno, muchas cosas muy graves y que ya nos olvidamos. Los ecuatorianos tenemos la mente muy frágil, nos olvidamos de las fundas de cadáveres, nos olvidamos de la corrupción en los hospitales, nos olvidamos la entrega de hospitales a cambio de votos, nos olvidamos las muertes de los periodistas por las negligencias del gobierno, nos olvidamos de los miles, de las decenas de muertos en las cárceles por la misma negligencia del gobierno. Nos estamos olvidando de todo eso y queremos todos avanzar hacia un futuro de una patria unida. No. La unión no puede basarse en el olvido o en el perdón, ¿no? Yo por eso creo que esa comisión de la verdad debe funcionar y que investiguen de manera imparcial, que sean gente de otros lados fundamentados en leyes, no en argumentos políticos, que decidan y investiguen y se sancione al que tuvo la culpa de las cosas que pasaron y que perjudicaron tanto a los ecuatorianos. Miles de muertos ha tenido que pasar han tenido que sufrir este país para que entren en razón. Nosotros queremos el cambio, claro, igual que todos los ecuatorianos, queremos un cambio, esperemos de que las fuerzas políticas entren en un acuerdo de gobernabilidad, pero no acuerdos que beneficien a su gobernabilidad y a sus intereses, ¿no? Queremos un acuerdo basado en intenciones claras de ayudar a la población, ¿no? Mireya Pazmiño ha hecho una consideración el día que voy a investigar que esto de la prohibición de la venta de los sectores estratégicos del país están negados en la Constitución. Esto es un tema que habrá que tratarlo, es un tema constitucional. Para esos temas ya no hará falta los votitos del 50+1 o decisiones con decretos, ¿no? Ahí se va a otros mecanismos que tienen mayor participación de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que no es que nos unimos por la gobernabilidad, nos unimos por permitir que la gobernabilidad, no, eso no es algo tan cierto. Es qué hacemos o qué mecanismos adoptamos para hacer qué. Si la gobernabilidad es para mejorar, para continuar con los abusos de la banca, para privilegiar a la gente, a los millonarios, a los dueños del país. Si es para eso que busque el gobierno gobernabilidad, nadie quiere. Pero si nos dicen queremos gobernabilidad para ayudar al pobre, para seguir con los subsidios, ¿no? Hoy nomás estoy muy preocupado porque el viceministro de Economía dice, no, los subsidios tienen que ir y van porque van. Otra cosa es que se focalice. Pregunto yo a las autoridades, ¿cuándo ha funcionado una focalización de subsidios en este país? Nunca. Nunca. Los subsidios, mucha gente, conductores, transportistas, han quedado con deudas impagables que no les han pagado nunca el Estado de esos famosos subsidios que no sirven para nada. Mientras tanto,
Mientras tanto, las cosas siguen subiendo de precio. Los transportistas en su normal derecho necesitan que se mejoren los pasajes. Pero y al final, ¿quién es el que paga los platos rotos? Paga el pueblo. El de a pie, el que utiliza el taxi, el bus, el que se transporta o el que usa maquinaria agrícola, el que utiliza instrumentos agrícolas a gasolina. Esos son los afectados. No, y si nos afectamos de tal manera que todo va a encarecerse y en una crisis donde el gobierno debería extender un tipo de ayuda a la gente más pobre. No porque al pobre siempre, ¿no? El que nunca ha vivido las desdichas de la pobreza habla de las dádivas, de los regalos. No, hay gente que necesita. El Estado tiene la obligación de apoyar, ayudar y ser solidario con la gente pobre, el desvalido, con los grupos vulnerables, con gentes pobres que no es culpa de ellos ser pobres porque trabajan igual que todos. El problema es que vivimos en un país desigual. El problema es que la brecha económica entre los ecuatorianos es una de las más altas, como en Latinoamérica lo es, ¿no? Muchos pobres, millones de pobres y cientos de pobres muy pobres, y a la suma, cientos de familias ricas que concentran el 90% de la riqueza de este país. O sea, plata no falta. Lo que está es mal repartida, ¿no? Mucha gente muy pobre, millones, ¿no? Yo creo que que serán, qué sé yo, 12, 11 millones de gente pobre, porque la clase media en el país ha desaparecido. Aquí ya no hay clase media. El maestro, el médico, la enfermera que tenían su trabajo han dejado de trabajar. El empresario que tenía sus discotecas, incluso nightclub, el que vendía en el restaurante, toda esa gente se ha empobrecido y esa gente necesita ayuda. Pero que no nos vayan a salir que, claro, la promesa del gobierno al 1% a 30 años, no van a destinar de repente unos 10 milloncitos para decir si cumplimos. No. Hay que hacer políticas que sean generalizadas en la ayuda, que el 90-80% de la población activa y que son emprendedores, microempresarios, empresas medianas, que ellos reciban. No, yo estoy casi seguro y lamentablemente siempre tengo la razón, ¿no? De decir que posiblemente y yo estoy seguro que esto va a pasar en el país, que van a decir crédito al 1%, ¿cuánto vamos a dar? $5,000, que den a 10,000 personas, si dimos, no, esa no es la intención. La intención es que los bancos de este país no sean usureros, no tengamos que trabajar, que partirnos del lomo, que sudar la gota gorda, que vivir a diario trabajando, como decimos coloquialmente nuestros campesinos, como el burro, para darle más plata a la banca. Eso es lo que necesitamos, políticas generales que permitan que todo el componente crediticio baje, pues. ¿Cómo va a ser que nosotros, o un microempresario, o un dueño de una tienda, el que quiere reactivar la economía, van a pagar créditos al 18%, al 19%, al 22%? ¿No? Si este gobierno quiere hacer algo por su pueblo, primero, una de las bases fundamentales del desarrollo es que no trabajemos para los bancos, pues. Trabajamos para los bancos porque los bancos en dolarización, usted vaya a ver Estados Unidos, el emporio del capitalismo en el mundo, usted mira ahí tasas de intereses para créditos del 2%, del 1%, del 3%, no, pero no 20 créditos, 50 créditos, sino generalizado. Hay un crédito alto que es para consumo, es del 4.5, y aquí nosotros pagamos créditos del 14, del 18, del 20, del 22, ¿no? Y no hay quien diga nada. Banco de Pacífico, un banco próspero que ha demostrado primero regular de forma eficiente los créditos en el Ecuador. Se lo quieren rifar, se lo quieren vender, ¿no? ¿Por qué no venden Tame, por ejemplo? Vendan Tame, que ese es hueso. ¿Quién quiere coger el hueso? ¿Qué empresario va a decir yo voy a coger Tame? No, quieren la carne, quieren lo bueno, quieren la ñuta, como decimos.
Eso quieren los empresarios y eso es lo que se va a comenzar a vender a pretexto de que no tenemos plata, ¿no? Y yo lo he dicho, y ecuatorianos, yo hablé de eso, de los temas de cierres de las oficinas de, por ejemplo, CENEL en todo el país. Antes CENEL cobraba las planillas, había funcionarios, todas estas oficinas han ido reduciéndolas, hasta dejarles como inservibles. Y luego vendrán, no, es que no hay consumo, no amerita esa oficina a borrar, a sacar. Entonces evitan que la gente tenga un servicio que no necesariamente es un punto de negocios prominente para la empresa, pero es ayuda a la población. Ya nos dejaron sin CNT, ¿no? Nos dejaron sin oficinas y ahora querrán eliminar para que se vayan eliminando puestos, que la carga burocrática de las empresas se reduzca a la mínima expresión y una vez que está arreglando el pastel, a rifarlo. Y a la postre, o comprará los mismos del gobierno, sus primos, agnados, cognados, y todos ellos se beneficiarán. Después, ayer yo comentaba un tema que es gravísimo, gente que festeja de que se privaticen sectores estratégicos. Hay gente que a pretexto de que porque hay pipones hay que votar, hay que vender. No, señores, tengan en cuenta de que CNT, que CENEL, prestan servicios al país y a los usuarios. Nosotros somos los directos afectados en el caso de que se privaticen o se vendan o se concesionen estas empresas. Porque ¿qué van a hacer con la plata de la venta? A rifarse, como siempre. El problema en el país no son las empresas, es la corrupción. Se rifan las empresas, se acaban la plata y al final, y a la postre, y al final del baile, ¿qué es lo que queda? Nosotros, los ecuatorianos, con tarifas más altas de luz, de teléfono, de celular. Entonces, ahí vienen las cosas. ¿Cómo generamos un pacto para hacer qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer? Si Mireya Pazmiño va a tomar una actitud de respaldar siempre a estos temas, que son la lucha del pueblo, que son la lucha de Pachacuti, de la izquierda ecuatoriana, de los demócratas, que yo no sé cómo es que ahora funciona.